En este tutorial vamos a ver cómo Ethereum gestiona los almacenes con ubicaciones para la correcta gestión del stock. La gestión de los almacenes y del stock se lleva a cabo debajo de la sección de gestión de stock y por defecto cuando instalamos Ethereum por primera vez lo único que nos va a aparecer es lo que es una gestión de stock, una ruptura de stock y una gestión de inventario. Pero como podemos ver no aparece absolutamente nada relativo a lo que serían almacenes, gestión de almacenes, ubicaciones, zonas de recepción, etcétera. Esto es porque lo que hace Ethereum es crear simple y llanamente un almacén lógico, un almacén virtual para poder gestionar el stock. Es decir, cuando compramos materiales, el sistema incrementará el stock y cuando vendemos materiales, el sistema decrementará el stock. Todo esto lo hará en un almacén virtual, simple y llanamente con el fin de llevar el control de cuántas unidades entran y cuántas unidades salen, pero realmente no estamos gestionando el stock. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es activar la gestión de almacén para poder proceder a configurar nuestros almacenes y nuestras ubicaciones. Para eso, lo primero que hacemos es, en Administración, entramos en Activación de módulos y nos aseguramos que en la sección de almacenes está activada la opción de almacenes y la opción de sistema de gestión de almacenes. Procedemos a dar al botón siguiente y el sistema lo que va a hacer ya es activar lo que es la gestión de almacenes. Si volvemos a entrar en la opción de gestión de almacenes, vemos que ya ha cambiado la apariencia. Aquí ya aparece mucha más información y entre otras cosas nos aparece aquí arriba lo primero almacenes. Y como hemos visto, lo que tenemos creado ahora mismo por defecto es un almacén interno, Internal Use Warehouse. Es el almacén que nos ha creado el sistema cuando lo hemos instalado. Es un almacén lógico, como hemos dicho. Si lo abrimos, vemos que solo tenemos ahora mismo una línea de stock creada con 20 unidades, que seguramente es de una compra de material que se ha hecho. Vemos que el código es internal, el nombre es internal, permite stock negativo. Vemos que no tiene más, no aparece por ningún lado nada sobre ubicaciones, ni zonas de recepción, ni de picking, ni de packing, ni de nada. Esto es porque este es un almacén, como hemos dicho, es un almacén lógico. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestro primer almacén físico, que sería el almacén real. Aquí mismo, desde la pestaña de almacenes, entramos en almacenes, desde aquí damos al botón nuevo y el sistema nos pide un nombre para nuestro almacén físico. Vamos a llamarlo, por ejemplo, zona franca. Podríamos asignar este almacén a un cliente, en caso de que queramos llevar almacenes por cliente, y un territorio también. Y aquí esto es muy importante. Vemos que aparece el concepto lógico, no lo vamos a marcar porque realmente lo que queremos crear es un almacén físico, un almacén real. Le damos a siguiente y el sistema ya nos ha creado la ficha de almacén. Nos pide la dirección, cuando introducimos los datos que necesitemos, etcétera, etcétera. Vamos a cerrar un momento esta ventana y vamos a ver lo que ha pasado en nuestra ventana de almacenes. Si entramos otra vez en almacenes, vemos que ha desaparecido el almacén interno que teníamos por defecto creado, que era un almacén lógico, y ha sido sustituido ya por este almacén de zona franca. ¿Entendido? O sea, lo que hace el sistema es ocultar el almacén lógico que ya no lo va a utilizar el sistema y activar el almacén que acabamos de crear físico. Podríamos crear sin ningún problema un segundo almacén. Vamos a llamarle, por ejemplo, almacén de tránsito y lo guardamos. Lo tendríamos creado y como vemos, pues ya tenemos dos almacenes. Bien, pero como hemos dicho, estos almacenes no tienen ninguna información. Si nos fijamos aquí abajo tenemos entrega. Este es el calendario donde se van a plasmar todas las recepciones de mercancías que estén programadas para este almacén y donde van a aparecer también todas las programaciones de salidas de mercancía de este almacén. Esto lo veremos más adelante. Después tenemos el área de stock, donde evidentemente no tenemos nada, lo acabamos de crear. Y aquí tenemos la zona de ubicaciones. ¿Entendido? Entonces tampoco hay nada en este momento. Y también tenemos la configuración ya más concreta de este almacén, donde nos va a pedir una serie de ubicaciones por defecto, que ahora vamos a ver cómo se procede.
Vamos a repasar primero cómo es la estructura típica de un almacén. Bueno, esto sería una estructura típica de almacén, donde por un lado podemos ver que tenemos los corredores o los pasillos, que podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pasillos, que es por donde van a circular nuestros operarios para poder extraer o dejar las mercancías. Y luego en cada uno de los pasillos lo que vamos a tener son los distintos armarios que van a tener niveles o filas, por ejemplo 5 niveles de altura, y pues columnas, tantas columnas como espacios queramos dejar en cada uno de los armarios. Por ejemplo, en este caso los armarios tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tendrían 8 columnas, hemos dicho que tenemos 5 filas de altura, ¿vale? Y luego tendríamos los pasillos. Ahora veremos cómo configuraríamos eso. Luego también tenemos una zona de descarga o de recepción, vamos a llamar a nuestra zona de descarga de recepción, que es donde vamos a recepcionar los pedidos que lleguen de los proveedores. Luego tenemos una zona de carga, que es donde se va a hacer el packing. Y luego en este caso este almacén también tiene una zona de cross-docking para esos productos que vamos a comprar ya que no los tenemos en stock y que los vamos a empaquetar para enviárselos con los pedidos a nuestros clientes, pero no van a formar parte del stock en ningún momento. O sea, van a entrar, van a quedarse temporalmente, van a empaquetarse y se van a enviar al proveedor. Después veremos que aquí, por ejemplo, aparecen distintos colores y esto es porque también, por ejemplo, el color verde serían donde vamos a almacenar los productos de fuerte rotación, o sea que entran y salen más rápidamente. Los productos azules de clase B serían los que son una rotación media y los de tipo C serían los de rotación más baja, o sea que se tarda mucho tiempo en darle salida, por eso se ponen en las zonas más lejanas a lo que sería la entrada y la salida. Esto sería una organización típica de almacén. Entonces vamos a ver cómo crearíamos esta estructura en Ethereum. Bien, entonces vamos a venir a la ficha de nuestro almacén, zona franca. Recordemos dónde está otra vez. Entramos en gestión de almacén, entramos en almacenes y aquí tenemos nuestro almacén, zona franca, lo abrimos y entonces recordamos que no tenemos ninguna ubicación creada todavía. Vamos a ir aquí a opciones y le vamos a decir generación de ubicaciones, porque hay dos formas de generar las ubicaciones. Se pueden generar utilizando la utilidad que ahora voy a mostrar o se pueden cargar de una hoja Excel que hayamos configurado nosotros, donde tengamos todas nuestras ubicaciones en esa hoja Excel y las carguemos en el sistema. En el primer paso vamos a hacerlo con el sistema de generación automática de ubicaciones. Bien, le vamos a dar aquí y esto es lo que nos dice el sistema. Generador de ubicaciones y nos pide ubicaciones. Lo primero que nos pide son los pasillos que vamos a tener. Hemos dicho que vamos a tener 8 pasillos. Luego nos pide las columnas que va a haber en cada uno de los pasillos. Bien, vamos otra vez a chequear. Hemos dicho que cada estantería tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero tenemos 3 estanterías. Por lo tanto, en columnas ponemos 24 columnas. Y luego recordar que hemos dicho que vamos a tener en la estantería 5 niveles. Ponemos 5 niveles. Posiciones. Vamos a suponer que en la estantería cada una de las ubicaciones la queremos subdividir, por ejemplo, en 4, digamos, imaginemos que nos dedicamos al almacenaje de piezas pequeñas. Entonces, yo que sé, por ejemplo, tornillos, tuercas, herramientas pequeñas, pues entonces podríamos decir que dentro de cada ubicación podemos tener, por ejemplo, dos posiciones, dos gavetas o dos bandejas donde dejaríamos la mercancía. El sistema nos permite utilizar derecha o izquierda, es decir, en cada uno de los pasillos podría generar una ubicación utilizando la letra L para el lado derecho, perdón, para el lado izquierdo, o la letra R para el lado derecho. En este caso no vamos a utilizarlo. Separador de ubicaciones, le decimos que sea el guión medio, puede ser cualquier separador que se decida. Bien, vamos a volver a nuestro gráfico de almacén y hemos dicho que tenemos una zona de carga y una zona de, una zona de descarga y una zona de carga. Entonces vamos a decirle
que la zona de recepción, lo que sería la zona de recepción de mercancías, la vamos a llamar, por ejemplo, vamos a llamar así para no equivocarnos, y el área de embalaje o el área de salida la vamos a llamar, por ejemplo, este es un término muy utilizado. Y luego podemos definir otras áreas, por ejemplo, un área de calidad, podemos definir un área de mermas, un área de devoluciones. Imaginemos que tenemos que devolver mercancía a proveedor, pues definimos un área de devoluciones donde la mercancía que se va a devolver al proveedor va a esa zona. O vamos a imaginarnos que un cliente nos va a devolver mercancía, pues traemos la mercancía a ese área cuando el cliente nos la devuelve, con el fin de pasarle la auditoría y ver si está en buen estado y se va a introducir en el almacén, o igual se va a llevar al taller o se va a llevar a mermas. También podríamos definir, por ejemplo, un área de reparaciones. Este área de reparaciones sería, por ejemplo, donde el material de devoluciones que no está correcto y tiene que ser retocado, reempaquetado, etcétera, pues lo llevaríamos a este área para hacerle trabajos. Y luego tenemos este área de ADT que es para asuntos ya más de aduanas y asuntos más técnicos y que vamos a dejar. Entonces, con esta configuración, si nosotros ahora vamos a regenerar, el sistema nos dice, ¿quiere usted continuar? Le decimos que sí. Y el sistema lo que va a hacer es generar todas las ubicaciones utilizando pues la combinatoria que le hemos dado. Entonces, si nos fijamos, ya nos ha creado el... No, seguimos sin nada en stock, pero si entramos en ubicaciones, vemos ya... Vamos a minimizar esto. Si entramos en ubicaciones, ya podemos ver que nos ha generado pues todas las ubicaciones siguiendo la combinatoria que le hemos introducido para configurar. Podemos ver que tenemos, esto sería, por ejemplo, abrimos cualquiera de estas y aquí vemos que estaríamos en el almacén que hemos creado, en el pasillo 1, la columna 16, el nivel de altura 5 y la posición B. Habíamos hablado de que teníamos dos posiciones dentro de cada una de las ubicaciones. ¿Entendido? Entonces tendríamos pasillo. El código que se lee al final sería este. Este sería el código que se genera. Este es el código que nosotros deberíamos de imprimir en una etiqueta y pegar en la ubicación para orientar a nuestros operadores. Aunque también podemos venir y generar automáticamente el código EAN. O sea, este sería el código de barras correspondiente a esta ubicación, que lo podemos pegar también con una etiqueta en la ubicación para que el operario no tenga que leer el código de ubicación, sino que escanee el código EAN y el sistema ya sepa que estamos hablando de esta ubicación. Luego, como más características, podemos definir para qué va a ser esta ubicación. Pues puede ser para muchas cosas, mantenimiento, materias primas, podemos catalogar el tipo de material que se va o el tipo de uso que se le va a dar a esta ubicación. Podemos definir zonas en el almacén, dependiendo de la estructura que tenga nuestro almacén. Bueno, pues daríamos de alta estos tipos de zona y así podríamos ubicar nuestras ubicaciones dentro de zonas concretas. Y podríamos, por ejemplo, también, hemos visto que hablábamos de alta rotación, media rotación, baja rotación. Pues aquí le diríamos, por ejemplo, que esta ubicación es de alta rotación. Y así configuraríamos nuestra ubicación. El sistema también nos va a dar información sobre la cantidad de productos, peso, etcétera, que hay almacenada en esta ubicación. Como en este momento no tenemos stock todavía, pues evidentemente esta información está vacía. Bien, pues esta sería la forma de crear todas nuestras ubicaciones. Bien, para crear una línea de stock podríamos crearla evidentemente desde el almacén con una orden de compra, con una orden de movimiento de materiales, etcétera. Pero bueno, para esta prueba, si entramos en stock y decimos vamos a crear una línea de stock directamente, entraríamos en gestión de stock y aquí en donde pone línea de stock, seleccionaríamos línea de stock. Entonces el sistema nos pide el almacén. Vamos a seleccionar el almacén, hemos dicho zona franca, y nos pide el producto. Vamos a ver qué productos tenemos. Vamos a seleccionar el producto que queremos guardar en el almacén. Le damos a siguiente.
y aquí tenemos el almacén zona franca, el producto este, y nos pide la ubicación. Y aquí ya pues tendríamos que, imaginamos que está en el pasillo 3 y en la fila, por ejemplo, en la columna 5 y es en la posición 2. Pues esta sería la ubicación donde vamos a guardar, por ejemplo, 10 unidades. Podemos crear una línea de stock directamente desde el menú de crear o, por ejemplo, si estamos en nuestra ficha de almacén, imaginemos que estamos aquí en nuestra ficha de almacén, aquí tenemos nuestras ubicaciones, aquí tenemos nuestro stock, ya vemos que tenemos esta línea que acabamos de introducir ahora. Desde aquí mismo, desde la ficha de almacén, podemos decir añadir línea de stock y el sistema ya nos rellena directamente el almacén. Pondríamos el producto, por ejemplo esta, daríamos al siguiente. Lo mismo nos va a pedir la ubicación donde lo queremos poner. Vamos a suponer que es la ubicación 231A y que tenemos 25 unidades. Pues ya tendríamos aquí nuestra segunda línea de stock. Esto desde la ficha de almacén, estamos accediendo al stock de este almacén y el sistema ya nos va diciendo los productos, las unidades y la ubicación donde se encuentra. Bueno, esto sería cómo daríamos de alta las ubicaciones utilizando el sistema de generación de ubicaciones. Pero también podemos cargar nosotros las ubicaciones en el almacén si las tenemos previamente generadas en una hoja Excel. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos al almacén de tránsito, que es el segundo almacén que hemos creado, y si venimos a ubicaciones vemos que no tenemos ninguna ubicación. Entonces tenemos una opción que es carga de ubicaciones. Entonces el sistema nos pide que subamos un fichero Excel y nos propone la plantilla para facilitarnos la labor. Vamos a decirle que queremos la plantilla, pero queremos además con datos de ejemplo para entender cómo tenemos que rellenar la plantilla. Entonces le damos a descargar la plantilla y el sistema nos baja la plantilla. Vamos a abrirla. Y esta sería la plantilla y esta sería la plantilla que tenemos que rellenar con nuestras ubicaciones para cargar en el sistema. Vamos a ver cómo haríamos esto. Vamos a suponer que también tenemos filas, pasillos, corredores, niveles y posiciones, que es lo mínimo que evidentemente hay en un almacén. Entonces, lo único que varía aquí es que, bueno, pues en vez de utilizar esta nomenclatura, vamos a imaginar que tenemos nuestra propia nomenclatura y que es AS001 es la primera, AS002, vamos a suponer que estas son nuestras 003, entonces tendríamos que introducir pues los códigos de ubicación que vamos a manejar nosotros. AS006, AS007 y AS008 y así sucesivamente introduciríamos todos los códigos. Luego tenemos que poner evidentemente en qué fila, en qué pasillo está. Vamos a suponer que esto está todo en el pasillo 1 y esto está todo en el pasillo 2. Bueno, aquí lo mismo, las columnas y pues los niveles de altura en los que está. Vamos a suponer que no utilizamos posiciones dentro de las ubicaciones. Y luego tendríamos aquí los códigos SEAN. Los códigos SEAN que recordemos que va a corresponder a este código, por ejemplo, a la S003, pero es el código de barras que vamos a pegar en la estantería para pasar la pistola lectora de códigos de barra y que sea capaz de entenderlo. Entonces, bueno, pues meteríamos aquí nuestros códigos SEAN si queremos trabajar con códigos SEAN y ya tendríamos el fichero preparado para cargar. Entonces lo vamos a guardar. Ubicaciones con datos de prueba, lo tenemos aquí en descargas, lo voy a guardar ahí mismo. Bien, y ahora voy a cargarlo, por lo tanto, en el sistema. Entonces estábamos aquí en esta ventana de carga de ubicaciones. Me abro el browser, tenemos el fichero en descargas. Y simple y llanamente lo selecciono y lo llevo ahí. Y el sistema ya me dice que ha cargado 8 registros. Si nos fijamos en la hoja Excel,
Vamos a ver. Son efectivamente 8 registros los que habíamos creado, 8 ubicaciones. Por lo tanto, ya en principio ya están cargadas. Cerramos la ventana, volvemos otra vez hasta a nuestro almacén de tránsito y cuando nos vamos a ubicaciones vemos que ya tenemos aquí las ubicaciones con la nomenclatura que hemos utilizado. Ya solo nos faltaría pues ir abriendo las ubicaciones y cambiando si queremos la categorización, etc. Todo esto tiene una utilidad que se le da más adelante cuando se utilizan los sistemas de gestión de almacén, los sistemas basados en celulares, pues para decirle a los empleados de dónde tienen que recoger los productos basados en, bueno, en distintos criterios. Esto lo veremos en tutoriales más adelante. Bien, pues esta sería la forma. Si ahora estamos aquí en el stock del almacén de tránsito y le decimos que queremos añadir una nueva línea de stock, añadir nueva línea de stock, pues el sistema nos pide el producto, el que sea, este, y lo siguiente que nos va a pedir es la ubicación. En este caso, pues ya la ubicación son las nuevas, no era pues como en el otro que tenemos 1-1-A1, sino que aquí son los códigos que ya hemos utilizado nosotros. Vamos a suponer que es la 2 y aquí tenemos 100 unidades. Darle a guardar, actualizamos y ya tendríamos aquí en esta unidad, en esta ubicación, la S02, pues tendríamos nuestras 100 unidades. Esta es la forma más simple de configurar almacenes un poco complejos y de gestionar y de meter el stock, digamos, a mano. O ya veremos más adelante pues cómo hay que hacer órdenes de compra con órdenes de recepción y cómo se hace todo la entrada de materiales, cómo se hace toda la salida de materiales para servir los pedidos, etcétera.